Las funciones principales del tejido muscular son la contracción muscular y el movimiento. Y para eso se basa de tres tipos de tejidos musculares. Dos de ellos son estirados y uno de ellos liso, es decir, no tienen estilo. Bien, el músculo estriado puede ser de dos tipos: estriado esquelético y estriado cardíaco. El estriado cardíaco lo vamos a ver nosotros en la segunda unidad del próximo ciclo Estructura y Función 2, dentro de lo que se conoce como sistema cardiovascular. Bien, pero igual, como una idea inicial, vamos a describir brevemente los tres tipos para luego pasar a los detalles. Bien, el músculo estriado esquelético. Las fibras musculares, que son las células propias del tejido muscular, fibras musculares o miocitos, así llamados, entonces se pueden encontrar de dos maneras: en forma longitudinal, o sea, a lo largo de toda su longitud, o en corte transversal. En corte transversal no vamos a ver toda la longitud, sino un pequeño segmento, porque el músculo está considerado de esa manera. Se encuentran las fibras atravesadas, algunas longitudinales, otras transversales. Eso asegura una mejor resistencia y también una mayor flexibilidad. Bien, el músculo estriado esquelético entonces consta de fibras musculares de tipo longitudinal y de tipo transversal. Tiene, como su nombre lo indica, estrías. Las estrías son a lo largo, longitudinales y también estrías transversales. Estas estrías conforman lo que se denominan las miofibrillas, que son los componentes principales del interior de las fibras musculares. Muy bien, características de tejido muscular estriado esquelético. Tiene estrías. En segundo lugar, núcleos periféricos. Vean este núcleo. Estos núcleos no se encuentran en el centro, se encuentran en la periferia de la fibra muscular, es decir, son excéntricos, fuera del centro. Estos mismos núcleos son numerosos. Cada fibra muscular tiene varios núcleos en su superficie. Además, los núcleos son aplanados. Las fibras musculares estriadas esqueléticas son fibras largas y como tubitos, son de forma circular, forma como si fueran cilindros. ¿Dónde encontramos músculo estriado esquelético? Encontramos en miembros superiores, miembros inferiores, en la lengua, encontramos también en el cuello, porque son músculos voluntarios, obedecen a la voluntad de nosotros, es decir, se mueven de acuerdo a los movimientos que nosotros estamos haciendo. Pasamos ahora a un músculo estriado cardíaco, que también tiene estrías de la misma disposición. Son fibras musculares en corte longitudinal, en corte transversal, tiene estrías. También, como pueden ver ustedes, las estrías se ven bastante bien nítidas, longitudinales y estrías transversales. Estas estrías representan las miofibrillas. Recuerde que las miofibrillas están dispuestas en base a dos proteínas principales, proteínas contráctiles, que son actina y miosina. Actina y miosina son las proteínas contráctiles que se encuentran en las miofibrillas. Muy bien. En cuanto a los núcleos del músculo estriado cardíaco, a diferencia de los núcleos del músculo estriado esquelético, que son numerosos, aplanados y excéntricos, es decir, periféricos, fuera del centro, aquí los núcleos son centrales. Puede haber un solo núcleo, máximo dos núcleos. Estos núcleos, como ven ustedes, tienen un halo blanquecino. Este halo blanquecino corresponde a glucógeno, importante. Y como última característica del músculo estriado cardíaco, es que en el trayecto de las fibras musculares vamos a encontrar
unas estructuras transversales. Se denominan discos intercalares. Miren acá, son como escaleritas, algunos lo definen como escaleriformes. Y estos discos intercalares sirven para unir unas fibras con otras fibras musculares cardíacas, para asegurar una mejor y más veloz conducción del impulso cardíaco. Y terminamos con el tercer grupo, el músculo liso. Como su nombre lo indica, liso no tiene estrías. En este caso, el músculo liso, sus fibras musculares son cortas, a diferencia del músculo estriado esquelético, que hemos dicho que son largas y cilíndricas. Las fibras musculares del músculo liso son fibras cortas y de una forma de uso. Uso con H. ¿Qué significa uso? Que tiene más engrosada la parte central y adelgazada en los extremos. Tienen un solo núcleo, el núcleo es central y tiene una forma alargada, como pueden ver ustedes. Pasamos a la siguiente. Las generalidades ya las hemos dicho, pero las podemos repetir rápidamente. Las fibras musculares se denominan también miocitos, que son las células propias del músculo. Es la unidad estructural y funcional del tejido muscular, los miocitos o fibras musculares. Y se especializan en dos funciones principales: contracción muscular y movimiento. Acá tenemos el corte transversal, ya no lo vemos alargados, sino lo vemos el corte transversal. Conservando, miren ustedes, sus núcleos excéntricos, es decir, periféricos. No hay núcleos centrales de ninguna manera. Y aparte, cada una de estas fibras musculares que se encuentran aquí en un corte transversal tiene en su parte interior, como pueden ver ustedes, las miofibrillas. Miofibrillas conteniendo dos proteínas contráctiles, actina y miosina. Nuevamente, corte transversal, por eso que lo vemos pequeños acá estas fibras musculares, porque la fibra muscular longitudinal es como si fuera mi láser así a lo largo, pero en esta vez también hay fibras atravesadas y solo vemos la parte anterior, todo el resto que está por detrás no lo observamos, por eso figuran tan cortas, conservando igualmente con sus núcleos periféricos, ¿de acuerdo? Núcleos periféricos. Entonces, si tenemos nosotros una imagen parecida a esta, podemos darle la descripción siguiente. ¿Qué se observan? Fibras musculares. ¿Qué tipo de fibras musculares? Por su disposición pueden o son fibras musculares estriadas esqueléticas por los núcleos periféricos, por las miofibrillas que se encuentran en el interior de cada fibra muscular, porque más adelante les diremos también, forman fascículos. Este es un fascículo muscular. ¿Qué es un fascículo muscular? Es un acúmulo de fibras musculares. Son fibras musculares que están reunidas en un solo grupo. Cada grupo se denomina fascículo. Este es un fascículo, aquí es una parte de otro fascículo. Las fibras musculares están bastante vascularizadas. Acá tenemos un vaso sanguíneo capilar que digamos, que va a nutrir con el oxígeno que proviene de las células sanguíneas hacia este sector de fibras musculares. Otro tema importante es que en fibras musculares, músculo en general, van a cambiar los nombres. Conocemos nosotros las organelas como mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, etc. El retículo endoplasmático liso se va a llamar retículo sarcoplásmico, lo vamos a ver más adelante. La membrana plasmática, esta membrana que nosotros conocemos en todas las células, ya no se llamará así, sino sarcolema. El prefijo sarco significa músculo. Y el citoplasma se llamará sarcoplasma. Entonces, nombres cambiados solamente para tejido muscular, para acostumbrarnos a esos nombres que son
similares a los nombres originales que ya conocemos. La unidad estructural y funcional de la fibra muscular estriada con sus miofibrillas van a ser las sarcómeras. Esta es una sarcómera. Es un poco difícil de entender en una primera intención, pero lo vamos a explicar ahora. Unas 10 láminas más adelante, la explicación se complementa con otras láminas muy explicativas. Entonces, la unidad estructural y funcional de las miofibrillas viene a ser la sarcómera. Una sarcómera tiene un recorrido dentro de la miofibrilla, fíjense ustedes, desde una línea Z hasta la siguiente línea Z. Pero esta línea Z, ¿qué es? Habíamos dicho que las miofibrillas están organizadas en proteínas contráctiles, actina y miosina. La actina y miosina se ubican dentro de la sarcómera como elementos que van a hacer funcionar la contracción muscular. Son proteínas contráctiles. Entonces, aquí tenemos el dibujo de la ultraestructura. Este dibujo se ha tomado de un microscopio electrónico. Entonces vemos acá filamentos de actina, filamentos delgados de actina, acá de este lado igual, y filamentos gruesos de miosina. Son filamentos contráctiles, proteínas contráctiles, dentro de la sarcómera. Pero también vemos que esta sarcómera se inicia en lo que corresponde a una línea Z. ¿Y qué es la línea Z? También las miofibrillas están organizadas en bandas y líneas. Las bandas contienen tanto actina como miosina. Actina como miosina. Esta será una banda A, banda oscura. Banda A. La banda I tiene solo actina y la banda I es más grande que esto. Pero la otra mitad no está expuesta aquí en la sarcómera, porque la sarcómera comienza con la línea Z. ¿Y dónde está ubicada la línea Z? A la mitad de la banda I. La otra mitad de la banda I pertenece a la sarcómera anterior. Lo mismo que acá. ¿Dónde termina? Se inicia en una línea Z y termina en otra línea Z. En esta línea Z, que también es la mitad de esta banda I, esta línea Z es el fin de la sarcómera. ¿Y qué pasa con la otra mitad de la banda I? Pertenece a la sarcómera siguiente. Bien, eso lo veremos más adelante. Y también con los procesos del ion calcio, que aquí les adelanto solamente porque en unas diapositivas más lo explicaremos con más detalle. El ion calcio también interviene pues, en la contracción muscular, como en fisiología seguramente a ustedes le han comentado. El ion calcio va a ingresar a partir del plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo, la sangre tiene dos elementos fundamentales. Elementos formes, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, son formes porque tienen una forma, un tamaño, se pueden medir. En cambio, el plasma es más líquido, tiene proteínas, electrolitos, etc. Dentro de esos electrolitos tenemos el ion calcio. Ese ion calcio es captado del plasma sanguíneo y va a ingresar a la sarcómera a través de estos túbulos. Por aquí y también por otro túbulo acá. Cada sarcómera tendrá dos túbulos transversos, uno y otro. El ion calcio captado entonces del plasma sanguíneo ingresa a través del túbulo T y se va inicialmente a almacenar en estas dos cisternas terminales. Lo mismo pasa por acá, el ion calcio ingresa por el túbulo T y se almacena en estas dos cisternas terminales, para finalmente el ion calcio quedarse ya almacenado en el retículo endoplasmático liso, que en tejido muscular se llamará retículo sarcoplásmico. ¿De acuerdo? Y aquí, desde el retículo sarcoplásmico, el ion calcio va a salir cuando ocurra alguna contracción muscular de una manera paulatina, dosificada,
de acuerdo a la intensidad de la contracción muscular que se va a originar. Bien, entonces acá dice retículo sarcoplásmico, que es igual al retículo endoplasmático liso. Dosifica el calcio en la contracción. Y así, el calcio va a salir para la contracción y va a seguir ingresando. Entonces, es una, digamos, son una serie de sucesos que van a ocurrir. Siempre habrá calcio que liberar. Bien. Eso lo vamos a volver a ver más adelante con explicaciones un poco más largas, porque es un tema un poco denso, pero sin embargo fácil de explicar cuando se tiene el concepto inicial, ¿no? O sea, los conocimientos previos ayudan a una comprensión de un tema un poco más complejo. Entonces estamos viendo los dos tipos de cortes: corte longitudinal, corte transversal. En una misma vista vamos a ver los dos tipos, porque están ellos de esa manera ubicados, entrelazados. Corte longitudinal, corte transversal. Entonces lo que tenemos acá es un fascículo. Este es un fascículo muscular que está constituido por un conjunto de fibras musculares. Fibras musculares. Otro fascículo, fibras musculares. Entre los fascículos hay un tejido conectivo, y este tejido conectivo se denomina perimicio. Perimicio. Más adelante vamos a verlo también con más detalle, esas 13 envolturas de tejido conectivo que tiene el músculo. Así como tejido cartilaginoso tiene su pericondrio, tejido conectivo alrededor del cartílago, así como el tejido óseo tiene su periósteo, tejido conectivo alrededor del hueso, también el músculo tendrá su tejido conectivo, que se llamará epimicio cuando rodea todo el músculo, y otros nombres que los seguiremos con leyendas. Nuevamente, repasando, fibras musculares estriadas, esqueléticas, con una visión bastante bien lograda de las estrías transversales y longitudinales, núcleos numerosos, aplanados, excéntricos, o sea, periféricos, no están en el centro ninguno de ellos, dejando espacios con tejido conectivo que se denominará endomicio. Endomicio. Acá lo mismo, una y dos fibras musculares en corte longitudinal y aquí en corte transversal. Cuando este es un corte histológico, lo que siempre vemos en el microscopio, de fibras musculares que se van a encontrar alternándose en sus dos tipos de corte: corte transversal, corte longitudinal, más transversal, una pequeña banda de corte longitudinal y seguimos con transversal. Así se ubica. Hay zonas de tejido conectivo, dependiendo del peso de la persona, pueden haber mayor o menor cantidad de tejido adiposo, en este caso adipocito regular cantidad. Más fibras de tejido muscular estriado esquelético. Los fascículos musculares es la unión de varias fibras musculares. Este es un fascículo, varias fibras musculares que se encuentran dentro de un fascículo. Aquí tenemos otro fascículo y otro fascículo. También hay fascículos en el corte longitudinal, pero son menos objetivables, porque acá están un poco más juntas las fibras y no se logra ver estos espacios que se denominan perimicios. Entonces tenemos el músculo completo en este dibujo. Este músculo está tapizado, envuelto en el epimicio. ¿Qué tiene el músculo en su interior? Fascículos. Todos son fascículos. Los fascículos que tienen alrededor el tejido conectivo llamado perimicio. Cada fascículo, cualquiera de ellos, tiene en el interior fibras musculares. Si sacamos acá, jalamos uno de los fascículos, vamos a ver muchas fibras musculares. De esas fibras extraemos una fibra muscular y le tomamos un poco más de volumen y tamaño, y aquí apreciamos que la fibra muscular, con su núcleo periférico, tiene en su interior a las miofibrillas, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo desde el músculo vamos a ir desglosando
capas internas hasta llegar a lo mínimo, que bueno, lo mínimo son moléculas y átomos, pero aquí vamos a ver miofibrillas. Miofibrillas con las proteínas contráctiles, actina y miosina. Entonces, el epimicio es la envoltura de todo el músculo. El músculo está formado por fascículos, muchos fascículos. Cada fascículo encierra a las fibras musculares, y los fascículos tendrán su envoltura propia, que será el perivicio, y también las propias fibras musculares tendrán su envoltura, el endomicio. Acá lo mismo, epimicio por fuera, perivicio alrededor de cada fascículo, y el endomicio con cabezas de flecha que están señalando que es la envoltura de cada una de las fibras musculares, con sus núcleos periféricos, como pueden observar. Todos los tejidos descansan sobre una lámina basal. Por ejemplo, la epidermis, hemos visto que debajo de la epidermis está la lámina basal, o membrana basal. Eso ocurre también con las fibras musculares. Se llama lámina externa, que es la membrana basal de cada fibra muscular. Está conformado por fibras reticulares, que es el endomicio, que ya sabemos, y también algunos azúcares simples y azúcares compuestos, polisacáridos, que son azúcares compuestos, carbohidratos complejos, y que están también formando parte de la membrana basal junto con el endomicio. Acá están con una coloración especial, resaltándose con flechas blancas la membrana basal de las fibras musculares estriadas esqueléticas. Este joven, miren ustedes, tiene una contextura delgada, pero igual tiene fibras musculares normales. Sin embargo, estas fibras musculares normales, que están en corte transversal, como ya saben, pueden crecer en tamaño y convertirse en una hipertrofia, ¿no? Este señor ha forzado ejercicios y sus fibras musculares. Entonces, las fibras musculares no es que se reproduzcan, sino que crecen en tamaño. Las fibras musculares, cada una de ellas, crecieron y aumenta el volumen de la fibra muscular. Eso se denomina hipertrofia, porque hay otra patología. La hipertrofia no es patológica siempre, salvo que sea, por ejemplo, hipertrofia de próstata, ¿no?, de alguna enfermedad. La hiperplasia ya no es el aumento de las fibras, sino más bien ahí sí una reproducción de fibras. Más fibras, por ejemplo, en la gestación, la mama crece en base a una hiperplasia de las glándulas. ¿Por qué? Porque las hormonas circulantes en una mujer gestante va a hacer que haya una mayor reproducción de glándulas mamarias, y que cuando cesa la lactancia revierte y vuelva a la normalidad, entre comillas, ¿no? Bien. Entonces, las miofibrillas se encuentran dentro de cada fibra muscular. Participan activamente estas miofibrillas en un fenómeno de contracción muscular en base, ya hemos dicho, de sus proteínas contráctiles, actina y miosina. Acá tenemos fibras musculares estriadas esqueléticas en corte transversal con un aumento mayor del microscopio, y estamos viendo miofibrillas. Y igualmente con sus núcleos periféricos, ¿cierto? Entonces nos permite reconocer con facilidad que se trata de corte histológico de fibras musculares estriadas esqueléticas. Aquí el corte longitudinal, ya lo reconocemos, viéndose las estrías transversales y estrías longitudinales, los núcleos periféricos. Y aquí volvemos a las imágenes que habíamos dejado un poco pendientes cuando vimos la sarcómera. Vamos a ver la sarcómera ahora, pero en las fibras musculares, para una mejor comprensión. Acá tenemos en corte longitudinal 3 fibras musculares estriadas esqueléticas. Está conformada entonces las fibras musculares, ya les hemos dicho varias veces, por las miofibrillas. Estas miofibrillas
contienen en su interior dos proteínas contráctiles, actina y miosina. Pero también estas miofibrillas están organizadas en bandas de tejido y en líneas que están dentro de las bandas. Entonces tenemos acá, escogemos esta central, porque son 3 fibras musculares estriadas esqueléticas con sus respectivos núcleos periféricos, aplanados, numerosos. Bien, escogemos acá en el centro. Vemos 2 bandas, banda oscura, banda A, la banda oscura, que alterna con la banda clara, banda I, banda A, banda I, banda A, banda I, y así, una. Las bandas A contienen actina y miosina, mientras que la banda I solo presenta actina. La banda I tiene en el centro una línea Z. Todas las bandas I tendrán una línea Z en la parte central. Una sarcómera será el recorrido que existe entre una línea Z perteneciente a una banda I y la siguiente línea Z perteneciente a la siguiente banda I. Esto es una sarcómera. Unidad estructural y funcional de la contracción cardíaca y de la miofibrillas. Y acá volvemos a la imagen. Entonces, la banda I, que más o menos tiene esta representación, y en la mitad tiene la línea Z. No ponemos la otra banda I porque esta banda I de la izquierda pertenece a una sarcómera anterior. Lo mismo pasa que al final vemos otra línea Z que es la mitad de la otra banda I, que tampoco ponemos la otra mitad porque pertenece a la siguiente sarcómera. Entonces la sarcómera consta de la distancia entre una línea Z, que es la mitad de una banda I, hasta la siguiente línea Z, que es la mitad de la siguiente banda I. ¿Y qué encontramos en el interior de la sarcómera? Encontramos en esta mitad de la banda I, había dicho que la banda I solo contiene actina, solo contiene actina.